Buenas noches, bienvenidos a Espacio Televisión. Mi nombre es Mayra Hernández, esto es Espacio Noticias y a continuación, estas son las noticias más relevantes de este jueves 15 de octubre. Este jueves los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron con 77 votos una reforma a la Constitución de la República para declarar al agua como un bien público. Esto es para garantizar que el recurso hídrico llegue a todas las personas e impedir intenciones de privatizar el agua, como lo han señalado diversas organizaciones que velan por el medio ambiente y derechos humanos. Se cierra la votación y con 77 votos en pantalla se aprueba. Por su parte, el diputado de Arena, Emilio Correa, explicó al Pleno en qué consiste la reforma de declarar el agua como bien público, que debería ser aprobado en la próxima legislatura. Buenos días. Bueno, sin lugar a dudas, esta aprobación que estamos a pocos minutos de concretar es una especie de luz al final del túnel y es un primer paso, ya lo han dicho algunos colegas que me antecedieron. De repente usted que está al otro lado del radio, del televisor, se pregunta, bueno, ¿y cuál es la reforma? O sea, ¿cuál es la diferencia de lo que está en la Constitución hoy a lo que podría tener? Leo textualmente el artículo 2 que está vigente hoy. Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Se establece la indemnización conforme a la ley por daños de carácter moral. La reforma que estamos a punto de aprobar, para que tengan claro, hasta el momento dice toda persona tiene derecho a la vida y luego de la vida viene el tema de a la integridad física y moral. El nuevo texto que estaríamos proponiendo es toda persona tiene derecho a la vida. Se le agrega al agua y su saneamiento, al agua y su saneamiento. Luego viene lo que he citado anteriormente, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad del trabajo, a la propiedad y posesión, y queda el artículo tal cual está al momento. En el artículo 69 también de la Carta Magna vigente de 1983, se está proponiendo que se incorpore un inciso, dado que actualmente la Constitución dice textualmente, el Estado proveerá los recursos necesarios e indispensables para el control permanente de la calidad de los productos químicos, farmacéuticos y veterinarios por medio de organismos de vigilancia. Se está proponiendo que antes de este texto, diga textualmente, es una obligación del Estado crear políticas públicas y leyes que garanticen a todos los habitantes agua salubre, suficiente, accesible, asequible, así como el aprovechamiento y preservación de los recursos hídricos. El agua constituye un bien público. Sobre este mismo tema, la diputada del FMLN, Cristina Cornejo, aseguró que este proyecto de ley deberá ser aprobado en el próximo periodo legislativo, que iniciará el siguiente año 2021. La parlamentaria dijo que la reforma puede verse frustrada si en la siguiente legislatura existen diputados que no correspondan a la población salvadoreña. A partir de la próxima ratificación, que esperamos que sea de los primeros puntos que revise la próxima legislatura, se incorpore que el agua en este país constituye un bien público, por lo tanto es responsabilidad única del Estado brindarla y no puede ser privatizado. Vaya pues, amigos y amigas, salvadoreños y salvadoreñas, lo que venga en el próximo periodo será determinante para una ratificación. Los diputados y diputadas que respondan a una sola persona sin responder a intereses del pueblo, pueden ustedes tener una duda que puedan cumplir este proyecto de ratificación. Pero obviamente habemos otros que asumimos.
La diputada de Arena, Marta Evelyn Batres, fue la que impulsó esta reforma. Reiteró su compromiso para continuar en la lucha de los salvadoreños y que tengan acceso al agua potable, además que sea saneada para su consumo humano. La parlamentaria agradeció a sus colegas diputados por haber dado sus votos a dicha reforma. Reitero mi compromiso con los salvadoreños que han visto en mí una vocera sobre este tema. Reitero ese compromiso de continuar en este esfuerzo y en esta lucha porque tengan acceso al agua potable, que sea saneada esa agua para su consumo humano. Y también voy a continuar aplaudiendo, acompañando los buenos esfuerzos, pero también denunciando, proponiendo y señalando todo aquello que no sea de beneficio para los menos favorecidos y para los que de verdad necesitan que como servidores públicos hagamos nuestro papel y cumplamos nuestra función desde la Asamblea Legislativa. Les agradezco, colegas diputados, por hacer realidad esta reforma constitucional y este es el primer paso. Veámoslo como esa buena acción que estamos dejando en esta legislatura y que esperamos que aquellos que vengan o que vengamos en la próxima legislatura sea de las primeras acciones que realicemos. Muchísimas gracias, presidente. En esta misma línea, el diputado de Arena, René Portillo Cuadra, aseguró que hubo un consenso histórico entre todos los partidos políticos en el cual la titularidad del agua le pertenece exclusivamente al Estado para declararlo como bien público. En esta sesión plenaria histórica en la que como grupo parlamentario de Arena vamos a concurrir con nuestros votos para poder incorporar el derecho humano al agua en 2 artículos de nuestra Constitución. Este derecho humano, este derecho fundamental, que teníamos una deuda histórica en no incorporarlo a nuestra Carta Magna. Este artículo que declara el agua como un derecho humano y el saneamiento irá después del derecho a la vida en el artículo 2, porque consideramos que el agua es consustancial a la existencia humana, pero la dignificación del ser humano está justamente en recibir el saneamiento, que este recurso además sea accesible y asequible a toda la población salvadoreña. Quiero aprovechar la intervención para felicitar a nuestra colega Marta Evelyn Batres, quien ha dado todo un esfuerzo durante 2 legislaturas para haber concretizado este derecho humano fundamental en nuestra Constitución. La diputada Batres ha trabajado arduamente en diferentes comisiones para hacer realidad esta reforma constitucional. Muchas gracias a todos los colegas diputados de los diferentes partidos políticos, en el que hubo un consenso histórico alrededor de declarar el agua como un bien público, lo cual constituye que la titularidad del recurso hídrico le pertenece única y exclusivamente al Estado. Así es de que vamos a tener un derecho humano a partir de la próxima legislatura, donde sea ratificada con 56 votos esta reforma constitucional. Gracias, presidente. Buenas tardes, colegas diputados. Además, el diputado del partido PCN, Raúl Beltrán Bonilla, respaldó la reforma a la ley del agua como bien ciudadano, humano e inalienable para los salvadoreños. Ideológicos, hoy podemos decir con satisfacción qué bueno. Y de los 84 que integramos este pleno, ojos salvadoreños, vean y analicen quiénes van a dar el voto o quiénes realmente vienen o quienes no vienen a realizar el trabajo por el cual el pueblo salvadoreño nos da nuestro jornal. Reiteramos de manera personal, y espero no equivocarme como fracción del PCN, el total respaldo al derecho al agua como un bien ciudadano, como un bien humano, también de carácter inalienable. Gracias.
Asimismo, el diputado de Ghana, Adelmo Rivas, dijo que con esta nueva reforma se está garantizando el vital líquido a la población salvadoreña y además es un paso más para la aprobación de la Ley General del Agua, que lleva más de 10 años en discusión dentro de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa. Quiero manifestar mi satisfacción como miembro de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático y como ciudadano manifestar mi satisfacción porque hoy este día vamos a aprobar en este pleno legislativo esta reforma a la Constitución que va a garantizar el derecho humano al agua. Todos sabemos lo importante que es ese vital líquido, que es parte de nuestras vidas, de cada salvadoreño y de cada ser humano. Por lo tanto, este es un gran paso el que estamos dando este día acá en este pleno legislativo, porque vamos a garantizar ese vital líquido para cada salvadoreño, para cada ser humano. Por lo tanto, quiero felicitar y agradecer a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales el que haya dictaminado declarar este derecho humano al agua. En la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático estamos abordando el tema de la Ley General de Agua y que esto nos viene a ayudar y a garantizar de que vamos a a construir una Ley General de Agua de acorde a la realidad y de acorde a beneficiar a todos los salvadoreños con esta ley. Cambiando de tema, luego de haber iniciado la audiencia por el delito de violencia contra la mujer, el candidato del partido Nuevas Ideas, Walter Araujo, aseguró que los señalamientos que hizo la abogada Berta María de León en su contra son de carácter político electoral y además económicos, debido a que en sus declaraciones de León anunció que pedirá al juez una indemnización por $100,000. La inmensa mayoría, pero bueno, así es esto. No estamos ante, evidentemente, el uso y el derecho de cualquier persona de querer utilizar para sus fines electorales, políticos, la administración de justicia. Este es un caso que han decidido traer a la justicia salvadoreña. Vamos a confiar en la justicia salvadoreña. El caso ha sido solicitada su reserva. Yo voy a ser respetuoso de ese término. Estoy clarísimo de lo que esto significa, de lo que esto conlleva y los intereses oscuros y profundos que tiene una decisión de esta envergadura. Nos vamos a defender técnicamente con el mejor equipo jurídico posible para demostrar que los hechos que se nos imputan no son ciertos, que tienen un carácter estrictamente político, electoral y económico, porque empezaron con 20 o ya han manifestado que quieren $100,000. O sea, aquí hay una intencionalidad no solo de hacer daño política electoralmente, sino que también tratar de resarcir algún aspecto de carácter económico. Yo no voy a comentar nada, voy a ser respetuoso de lo que decida la justicia. Vamos a agotar hasta la última instancia. Estos son procesos largos. Sin embargo, el Tribunal Noveno de Paz ordenó que el proceso contra Walter Araujo pase a la etapa de instrucción, después de que la Fiscalía General de la República presentara pruebas que configuraran el delito en expresiones de violencia contra la mujer. En más información, en el jueves de evasores, el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya se presentó junto al director general de Impuestos Internos
Rubén Ordóñez 3 nuevos avisos a la Fiscalía General de la República, denunciando una presunta evasión fiscal. Según lo manifestó el titular de Hacienda, la suma de la presunta evasión de los avisos es de $5.609.328 entre impuestos y multas. Asimismo, reveló que los rubros pertenecientes a una alcaldía del oriente del país, una empresa de fabricación y comercialización de pan, y una empresa dedicada a la venta de artículos textiles y calzado. Con estos casos presentados a la Fiscalía, se contabilizan 54 avisos que suman 34.6 millones de impuestos recuperados por el plan antievasión. Ante el nombramiento del director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, como nuevo viceministro de Seguridad Pública, el diputado de Ghana, Guillermo Gallegos, respaldó la decisión del presidente Bukele. Según el parlamentario, el funcionario de seguridad ha realizado bien su labor al frente de la PNC en los últimos meses. Ministro de Seguridad, algunos diputados aseguran que este es el premio tras no obedecer la orden de premio en contra de Alejandro Zelaya y que de esta forma estarían blindando por un posible proceso judicial en contra de él por desobediencia. Muy contento, muy satisfecho, me alegra mucho que se le reconozca al director de policía su trabajo y su esfuerzo. Creo que va a ser un extraordinario trabajo como viceministro ad honorem y siempre va a conducir la Policía Nacional Civil. Me parece una buena decisión del presidente Bukele, yo lo felicito y yo pues estoy muy contento por esto y no creo pues que se deba a ningún reconocimiento, más que el reconocimiento al trabajo que él ha llevado a cabo en los últimos meses. Diputado, ahora. Mientras que el diputado del PDC, Rodolfo Parker, lanzó duras críticas ante este nuevo nombramiento. El parlamentario no descartó que este nuevo cargo sea para evitar abrir un proceso judicial contra Mauricio Arriaza Chicas por desobedecer órdenes de la Asamblea Legislativa. Aquí tenemos ministro de Salud ad honorem, secretario jurídico ad honorem, viceministro que fue director, que no cumplió una orden funcional de la Fiscalía General de la República, que no cumplió una orden constitucional de la Asamblea Legislativa, en su cargo de director general y ahora de viceministro. Pues es muy propio de esta administración y de esta máquina. ¿Qué significa, diputado? Porque su colega Rocío Cuadra asegura que es una forma de blindar al director de la policía por el incumplimiento de no traer por apremio al ministro de Hacienda. Sin ninguna duda ponen un escalón, una grada en dirección a que constitucionalmente Fiscalía General estaría llamado a abrir un proceso y en este caso con el cargo de viceministro que se le está asignando a honores que tendría que pasar por un proceso de anteproceso previamente. Diputado, ¿sería una estrategia del Ejecutivo para poder evitar un control más dentro del Ejecutivo, tomando en cuenta que ya tenía un proceso abierto Fiscalía en contra de Arriaza Chicas? Está a la vista que esta administración, este régimen, no quiere dar cuentas de nada y que está jugándose el todo por el todo para el 28 de febrero, porque saben que si se llegara a transparentar las cosas que han ocurrido de manejo opaco de cuantiosísimos recursos públicos y que se empiece a hacer más conciencia de lo que significa en un Estado de Derecho que no se cumplan las órdenes del máximo Tribunal de Justicia, que se niegue acceso al máximo ente contralor en cuanto a los recursos y los dineros públicos. Es decir, es un caos, es una crisis de grandísimas dimensiones la que se está sembrando y como hemos dicho, la única política de este gobierno es cortoplacista en dirección a ganar una elección con el propósito de concentrar plenos poderes. Ya después lo que ocurriría, que sería un caos inmanejable, insostenible, es decir, así como se destrozó Venezuela, vamos en el camino que se destroce el país. Diputado, el cargo de viceministro de Seguridad era del exdiputado Osiris Luna. El ministro de Salud, Francisco Alaví, anunció la mañana de este jueves, en una entrevista televisiva, que serán suspendidas las actividades deportivas que impliquen concentraciones en estadios debido al alza de casos de COVID-19 que han sido registrados en el territorio. No obstante, el funcionario minutos después manifestó por medio de Twitter que no serán canceladas, pero solicitó extremar las medidas. En su publicación, dijo:
Ante el incremento de casos de COVID-19, como máxima autoridad de salud, anunciamos que las tareas deportivas no se suspenden, pero pedimos extremar todas las medidas. Vamos a monitorear el cumplimiento de los protocolos en esta y otras actividades. Y si hay responsabilidad individual, no son necesarias otras medidas. Además, el ministro Lavín no confirmó si asistirá a la convocatoria para el 18 de octubre en la comisión especial que indaga sobre el uso de los fondos que ha tenido el gobierno durante la pandemia, argumentando la cantidad de trabajo que representa el manejo de la pandemia, tras el alza de casos que presenta el país. O sea, de 7 a 3, nosotros estamos a disposición de velar por la salud de la población salvadoreña en el horario que sea necesario. Esto depende de muchos factores, de la toma de muestras, esto depende de la situación que está sucediendo en los diferentes municipios, y yo creo que ahorita la prioridad es salir adelante en la pandemia, cumplir con los deberes constitucionales, que es salvaguardar la vida de la población salvadoreña. Es un gran momento para poder dar toda esa información necesaria. Me llama la atención que el día de ayer pues la comisión no duró ni siquiera una hora al no estar presente. Entonces digo yo, ¿cuál es el beneficio de que esta comisión se esté realizando? Realmente el beneficio es simplemente que ellos tengan mi presencia ahí para los fines que ellos consideran convenientes, o están trabajando en pro de salir adelante de la pandemia. Porque si el hecho de que yo no pudiera asistir genera que la comisión ya no tenga ninguna intervención a favor de la población en el contexto de la pandemia, entonces ¿cuál es el objetivo de la comisión? Juzgar o venir y tomar una actitud ante un funcionario, o tener una actitud y sobre todo un trabajo para el bienestar de la población salvadoreña ante el contexto de la pandemia. Eso es una pregunta que la población debe hacerse, porque llama la atención el hecho de que ya no se asista a que se acabe la comisión. Entonces, ¿para qué? Pues la comisión es para salir adelante en la pandemia, para ver qué más se hace por los salvadoreños en la pandemia, o para que vengan a hacerle preguntas al ministro de Salud. Finalizamos con... El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, detalló las razones por las que fue vetado el decreto aprobado en la Asamblea Legislativa sobre la concesión del transporte público de las líneas que estén próximos a finalizar, para garantizar que no se les sea quitado a los empresarios por un plazo de 6 meses debido a las afectaciones económicas por la pandemia de COVID-19. El día sábado, diferentes transportistas dijeron que iban a comenzar a sacar sus unidades a circular. ¿Por qué? Porque sabían que podían perder la concesión de la línea de transporte. Entonces, esto es lo que los diputados han querido defender, blindando a los transportistas, y muchos de ellos dijeron, incluso algunos medios de comunicación les preguntaron, miren, dice el gobierno que lo que ustedes quieren es hacer un paro nacional de transporte. Y ellos lo que manifestaron fue, nosotros no queremos hacer un paro, nosotros lo que queremos es podernos manifestar para poder hacer que el gobierno llegue a un acuerdo con nosotros. Que al final, ¿cuál es la forma en la cual los empresarios de transporte público pueden manifestarse? La forma es realizando un paro de transporte, no sacando sus unidades a circular. Esa es la forma en la cual querían presionarnos junto con los diputados de la Asamblea Legislativa para que nosotros accediéramos a dos cosas: o aumentar las tarifas, aumentar el pasaje a la población, o incrementar la compensación. El presidente está a favor del pueblo salvadoreño y por eso él ya vetó este decreto legislativo que era absurdo, que estaba en contra del pueblo salvadoreño y que lo único que pretendía era bloquear al gobierno para poder presionarlo que pudiera incrementar las tarifas o que incrementara la compensación y por ende incrementar los impuestos. Nosotros no lo permitimos, ya se vetó. Vamos a velar siempre por el bienestar del pueblo salvadoreño, y adicional a esto, obviamente ahora va a depender de los diputados de la Asamblea Legislativa, porque después del veto ellos pueden superar el veto. Va a depender de los diputados de la Asamblea Legislativa este tema. Lo otro que quiero decirles es que actualmente no se ha aprobado la ley de compensación económica, todavía está pendiente. Una ley que regule las tarifas en el transporte colectivo, y por eso muchos de los empresarios a nivel nacional han aprovechado para incrementar las tarifas actualmente. Hemos recibido diferentes denuncias de la población en Occidente, en el Oriente, en el centro del país, zona paracentral, etc. Y por eso se han colocado, según los datos que manejaba hoy la Policía Nacional Civil, más de 3.000 infracciones de tránsito a nivel nacional,
y entre ellas se han colocado diferentes infracciones para el sector transporte, por incremento de la tarifa y también por aglomeraciones en el transporte colectivo. Nosotros hemos pedido a la Asamblea Legislativa que se apruebe una ley de compensación de manera responsable, que incluya una mejora en la calidad y una mejora en el servicio del transporte colectivo a nivel nacional. En más información, del 24 de agosto a la fecha, el Viceministerio de Transporte contabiliza que se han impuesto cerca de 3.000 multas a unidades del transporte público. El viceministro de Transporte, Saúl Castelar, informó este jueves que desde la reanudación del transporte colectivo, el pasado 24 de agosto, se han aplicado 2.700 multas. De ellas, dijo que alrededor de 300 han sido por incremento a la tarifa del pasaje. Aseguró que en los diferentes controles vehiculares se está verificando que no haya incremento de la tarifa en el transporte público y se le está dando seguimiento a las denuncias que realizan la ciudadanía sobre este tema. Castelar certificó el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en el transporte público este jueves en la zona de la Plaza El Salvador del Mundo en San Salvador. En sus declaraciones, instó a los pasajeros a acatar las medidas para evitar contagios, como el uso de mascarilla, lavado de manos y el distanciamiento social. Agentes de la PNC registraron esta mañana de jueves la captura de 2 peligrosos terroristas que operaban en Sensuntepeque, departamento de Cabañas. Uno de los detenidos es Alexander Iraeta, mejor conocido por el alias Rucumín, sobre quien pesa una orden de captura por el delito de homicidio, privación de libertad y organizaciones terroristas. Asimismo capturaron a José Velasco, alias Bad Doy, quien junto a Iraeta tenían en su poder 70 porciones de droga y un arma de fuego. Ambos serán acusados por el delito de tenencia y portación ilegal de arma de fuego y tráfico ilícito de droga. Un hombre de la tercera edad fue atropellado este jueves cuando cruzaba la carretera antigua a Santa Ana, a la altura de la parada de autobuses conocida como La Cuchilla, departamento de la Libertad. Al lugar acudieron socorristas de Comando de Salvamentos Seccional Ciudad Arce, quienes lo trasladaron hacia Fosalud de Ciudad Arce, debido a las múltiples lesiones que presentaba. La víctima fue identificada como Marcelino Alberto Menéndez, de 85 años de edad. Presentaba múltiples laceraciones, pero ninguna que pusiera en riesgo su vida. Nos pasamos a internacionales. El presidente de Kirguistán anunció el jueves su dimisión después de 10 días de manifestaciones salpicadas de violencia y de turbulencias políticas tras unas polémicas elecciones legislativas en este país de Asia Central. Cientos de personas salieron el jueves a las calles de Kirguistán para celebrar la renuncia de su presidente. Sooronbay Jeenbekov anunció su dimisión luego de 10 días de manifestaciones salpicadas de violencia y de turbulencias políticas motivadas por unas polémicas elecciones legislativas. El mandatario dijo que no quiere entrar en la historia del país como el presidente que provocó un derramamiento de sangre al disparar contra sus conciudadanos. El jefe de Estado había prometido la semana pasada que dejaría el poder cuando el país recuperara la estabilidad, pero después dijo que esperaría la celebración de nuevas elecciones legislativas. Los resultados de los comicios del 4 de octubre, enturbiados por acusaciones de fraude, fueron anulados, tras violentas manifestaciones y la ocupación de varios edificios oficiales por parte de opositores. Desde 2010 el país era gobernado por gente injusta. Nos hemos deshecho de ellos, gracias a Dios. Ahora todo estará bien. Estamos muy felices, ganamos. Muchos manifestantes seguían en la calle el jueves para reclamar ahora la dimisión del jefe del Parlamento, que según la Constitución debe ponerse al frente del país de forma interina. Si este dimitiera, la presidencia estaría en manos del nacionalista Sadir Japarov, que consiguió imponer su nombramiento como primer ministro, pese a que el presidente intentó frenarlo al principio. La candidata demócrata a la vicepresidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, suspende hasta el domingo sus viajes de campaña tras haber estado en contacto con personas de su círculo que dieron positivo a COVID-19. La candidata demócrata a la vicepresidencia de los Estados Unidos, Kamala Harris, suspende hasta el domingo sus viajes de campaña tras haber estado en contacto con personas de su círculo que dieron positivo en COVID-19. La directora de comunicación de Harris, Liz Allen, y un miembro de la tripulación de vuelo
compartieron avión con la candidata demócrata el día 8 de octubre, aunque no entraron en contacto con ella a menos de 1,5 metros, más de 15 minutos, y siempre llevaron mascarilla. Harris sí realizará actos de campaña de forma telemática. En los deportes, el equipo Yamaha ha informado este jueves que el piloto italiano Valentino Rossi ha dado positivo por COVID-19 y no podrá competir este fin de semana en el Gran Premio de Aragón en Motorland de Alcañiz. Yamaha explica que el domingo 11 de octubre Rossi dejó el circuito de Le Mans y viajó de vuelta a su casa en Italia y que el martes 13 se sometió a las pruebas habituales de PCR, que es obligatoria para todos los que visitan sus domicilios entre carrera. El resultado estuvo disponible al día siguiente y fue negativo, precisa. Agrega que el día siguiente Rossi se sentía en plena forma y entrenó en casa sin ningún síntoma inconveniente, pero que el jueves 15 se desesperó por la mañana y se sintió un poco adolorido. Tenía una ligera fiebre y llamó inmediatamente a un médico. Rossi se sometió a 2 pruebas rápidas de COVID-19 que volvió con un resultado negativo y una prueba PCR estándar cuyo resultado llegó el jueves 15 de octubre a las 4 de la tarde. Desafortunadamente, el resultado fue positivo. Un nuevo hombre de acero está preparado para unirse a DC en la nueva serie de cortos de animación inspirado en la línea editorial Dark Knights Death Metal, y es nada menos que David Hasselhoff, protagonista de Guardianes en la Bahía y El Auto Increíble, quien pondrá voz a Superman. DC ha revelado el casting de voces de la próxima serie de cortometrajes animados inspirados en los cómics de Death Metal, que presenta una versión más rockera y diabólica de los personajes de la compañía. Además de Hasselhoff, en el papel de último hijo de Krypton, el reparto también incluye al cantante del grupo Black Veil Brides, Andy Biersack, como Batman, y a la compositora de rock gótico, doom metal y folk, Chelsea Wolfe, que pondrá voz a Wonder Woman. Gracias por compartir Espacio Televisión. Yo soy Mayra Hernández. Esto es Espacio Noticias y usted está informado.